Y hablando de temas económicos, pero en la agenda internacional, bueno, pues Cuba entró en recesión por primera vez en 23 años al decrecer su economía un 0.9%. Esto de acuerdo con el informe ofrecido por el gobierno durante la última sesión anual de la Asamblea Cubana. El ministro cubano de Economía y Planificación, Ricardo Cabrizas, indicó que el Producto Interno Bruto quedó por debajo de 1% previsto. Sin embargo, afirmó que la economía de la isla crecerá 2% durante 2017. Y es que la situación financiera en Cuba se debe en parte a la crisis de Venezuela y de Brasil. Ante esto, el gobierno cubano llamó a buscar otras alternativas para superar la recesión. De este tema es sobre lo que vamos a hablar el día de hoy y yo le agradezco mucho que nos tome la llamada el doctor Gabriel Pérez del Peral, director de la carrera de Economía de la Universidad Panamericana, la UP. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Raúl, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gusto saludarte. De entrada, cuesta trabajo hablar de una categoría, digamos, profundamente arraigada a las economías de mercado, de la recesión económica, en una economía que al final de cuentas sigue siendo centralmente planificado como la de Cuba, ¿no? Una economía socialista, efectivamente, Raúl, que se dirige la asignación de sus recursos a través de planes y además vale la pena agregar, Raúl, que es una economía pequeña. El Producto Interno Bruto, la economía de Cuba vale alrededor de 77 mil millones de dólares anuales, que es el Producto Interno Bruto, y como bien informas al auditorio, pues hubo una caída de 0.9% para 2016, efectivamente. Bien, esto podría ser parecido, no sé si en peores condiciones, a lo que le ocurre a Cuba en lo que fue ese llamado periodo especial posterior a la caída de la Unión Soviética, doctor. Raúl, en la caída el muro de Berlín, en la caída de la Unión Soviética hacia finales de los 80, la economía de Cuba se cayó 34%. 34%. Ahora estamos viendo una caída, una recesión de 0.9%, producto de la caída ahora de sus socios comerciales, que son Brasil y Venezuela, básicamente, que vale la pena subrayar que son los dos países que se han derrumbado en este año y en los dos últimos años. Recordar que Brasil ha tenido caídas del menos 7% y Venezuela pues, realmente se está desmoronando la economía venezolana, ¿no? Claro, en el caso de Venezuela, supongo que apoyaba en mucho el suministro energético para la isla y hasta donde entiendo, tanto Venezuela como Brasil estaban involucrados en la compra, digamos, de servicios o de apoyos médicos que proporcionaba Cuba y que eran una fuente importante de divisas, ¿no, doctor? Definitivamente en el motor del crecimiento, que es el sector externo. Recordar que los 4 motores del Producto Interno Bruto de cualquier economía es el consumo, la inversión, el gasto público y el sector externo. Este motor del crecimiento de Cuba por parte del sector externo efectivamente estaba basado en los apoyos que le estaba dando Venezuela. Hay documentos que demuestran que los suministros de petróleo llegaban con un descuento de cerca del 50% a Cuba por parte de Venezuela desde las épocas de Chávez. Y en la parte de los servicios, como bien apuntas, Brasil con su programa de asistencia social de más médicos, pues efectivamente estaba contratando en las épocas de Ignacio Lula da Silva, pues una importante cantidad de servicios médicos. Como todos sabemos, los servicios médicos de Cuba son de excelencia y llegamos a tener años
entre el 2003 y el 2013 en esa decena de crecimientos del 322% de incremento en las compras de servicios médicos por parte de Brasil. Se cae la economía brasileña por el ciclo a la baja de los precios de los commodities. Ajá. Y dejan de comprar, dejan de demandar estos servicios cubanos, ¿no? Estos servicios de excelencia médica por parte de Cuba. Los commodities son las materias primas, ¿verdad? Sí, los commodities efectivamente, Raúl, son bienes que se comercian internacionalmente y que tienen una homogeneidad, ¿no? El commodity por excelencia, pues es el petróleo. Ajá. Bien, doctor, una última pregunta. ¿Cómo vislumbra usted la evolución de Cuba? Parece que hay esfuerzos, aunque tímidos, de integrarse o de abrirse un poco más al mercado. ¿Usted cree que ese es el camino para el pueblo cubano? Sí, efectivamente, han dado muestras de que están volteando hacia ese esquema ante la apertura a Estados Unidos, ¿no? Como disminuyen los subsidios que Venezuela le otorgaba a Fidel Castro y a su hermano Raúl, porque se cae el precio del petróleo 3 años para acá, entonces empiezan a tener problemas serios en cuestión de finanzas públicas, en cuestión de flujo de recursos, y esa es una de las razones, Raúl, que están explicando la apertura que tiene Cuba hacia el gobierno que está a punto de terminar de Obama en Estados Unidos. ¿Un esquema tipo China, digamos? Es la tipo Vietnam, ajá. Perfectamente. Vemos en Cuba de que ya se están autorizando micronegocios. Sí. Hay micronegocios de servicios, pequeñas neverías, pequeños estanquillos de alimentos. Restaurantes, ¿no? Los paladares famosos. Exactamente. Entonces, ahí, como bien dice Raúl, estamos viendo esa semilla que alguna vez se vio en el campo en los 50s en China, efectivamente, y tener ese esquema híbrido en la transición de mercado y una economía centralmente planificada, efectivamente. Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo el que haya atendido nuestra llamada. Me dio gusto saludarle y muy buenas tardes, muy buenos días, doctor Gabriel Pérez del Peral. Hasta pronto, gracias.